¿Cuál es la cosa más aterradora que has visto en tu vida y que no puedes explicar? Cuando era niño, mis padres se iban a trabajar muy temprano, así que me dejaban en casa de mi abuela para desayunar y luego irme desde ahí a la escuela. Mi abuela falleció cuando yo estaba en segundo año de secundaria y desde entonces empecé a irme directo a casa después de clases. Fue en esa época que mi madre empezó a quejarse de que, al llegar del trabajo, encontraba el auricular del teléfono, uno de esos modelos de los 80, con cable y botones, que estaba junto a su cama, fuera de la base. Yo no usaba ese teléfono, pero ella insistía en que tenía que haber sido yo, porque lo había dejado bien colgado cuando se fue por la mañana. Un día llegué a casa un poco más temprano. Aquí necesito hacer una pausa para explicarte cómo era el departamento. Desde la puerta de entrada podías ver directamente hacia la sala, el comedor, la entrada a la cocina y un pasillo corto que llevaba al cuarto de mis padres y al mío. No había ninguna otra puerta. Las ventanas eran de esas antiguas, delgadas, con bisagras y mosquitero, y vivíamos en el tercer piso. Bueno, apenas abrí la puerta, escuché claramente dos pasos que venían del cuarto de mis padres. Solté la mochila del colegio y, como un tonto, salí corriendo directo al dormitorio. No estaba lejos, solo me tomó unos segundos. Llegué al cuarto, y no había nadie. Pero de inmediato noté que el auricular del teléfono estaba en el suelo. Estaba colocado de tal forma que el cable estaba totalmente estirado, como si alguien lo hubiera jalado al máximo. Más tarde intenté replicar cómo pudo haber llegado ahí. Sacudí la mesa, moví el teléfono, nada. El auricular nunca se caía de esa forma. Cuando lo empujaba con un dedo, apenas caía sobre la mesa o al lado. La única forma en que logré ponerlo como lo encontré fue estirando el cable con cuidado, colocándolo en esa posición exacta y sosteniéndolo ahí por unos segundos. No había forma de que hubiera llegado hasta ahí por accidente. Cuando lo colgué de nuevo, el teléfono sonó inmediatamente. Contesté, y era mi papá. Me preguntó qué había pasado. Le pregunté por qué lo decía. Me dijo que él había llamado, al parecer, justo antes de que yo llegara, y que alguien, pensó que era yo, había contestado, pero no dijo nada. Esperó un rato, colgó, e intentó volver a llamar varias veces hasta que logró comunicarse justo después de que yo colgué el auricular. Nunca entendí qué pasó. Lo que sí sé es que escuché pasos, claramente, y también estoy seguro de que no había nadie. Nadie pudo haber pasado junto a mí. Las ventanas del cuarto estaban intactas y mis padres tenían tantas cosas debajo de la cama y en el closet que no habría forma de que alguien, salvo un bebé, pudiera esconderse ahí. Y lo más curioso, después de ese día, mi madre nunca más encontró el teléfono descolgado. Si te está gustando, suscríbete. Siguiente historia. Esto fue más o menos en 1998. Mi familia y yo nos habíamos mudado a una casa vieja, de esas con revestimiento de madera, en las afueras del pueblo. Tenía un patio trasero enorme, con una cerca de madera de casi 2 metros de alto en un lado, y el resto estaba rodeado por una cerca de malla metálica de más o menos 1,5 metros. De un lado teníamos vecinos, justo del lado de la cerca alta, y en la parte de atrás había un callejón con césped, una farola, otro patio, ya te imaginas. Nuestro cuarto era un antiguo solarium adaptado como dormitorio en la parte trasera de la casa, con ventanas que iban del piso al techo, todas mirando hacia el patio trasero. No teníamos muchas opciones de cómo acomodar las camas, así que mi cabecera estaba justo contra esas ventanas y la cama de mi hermano quedaba como a 2,5 metros, con la cabecera contra la pared opuesta y sus pies mirando hacia las ventanas. Una noche estábamos despiertos bastante tarde. Yo en mi cama, él en la suya, hablando de tonterías. De pronto él se quedó en silencio. Pensé que se había dormido, pero entonces lo escuché susurrar con una voz temblorosa. Le dije que, y volvió a susurrar. Así que le dije otra vez, habla fuerte, no te escucho. Y entonces me dijo, casi sin aliento, no te muevas, y quédate callado. En ese momento pensé que me estaba tomando el pelo y le respondí por qué, idiota, mientras lo miraba, y ojo, yo estaba acostado con la cabeza pegada a las ventanas y él estaba señalando hacia el patio,
justo detrás de mí. Me senté de golpe y giré para ver, y ahí estaba, una cabeza de perro enorme, literalmente a unos centímetros del vidrio, mirando directamente hacia adentro. Estábamos casi nariz con nariz. Solo un panel de vidrio y unos 25 centímetros de aire nos separaban. Cuando digo que grité, me refiero a que grité con todo. No es mi momento más orgulloso, pero vamos, tenía como 10 años. La cosa se agachó rápidamente y salió corriendo hacia un costado del patio. Saltó la cerca de malla metálica de 1,5 metros como si nada y desapareció en la oscuridad. Mi papá entró corriendo al cuarto con mi mamá justo detrás. Apenas pudimos decirles que algo estaba mirando por la ventana. Mi papá corrió de nuevo a su habitación, agarró su escopeta y salió por la puerta lateral hacia el patio. Lamentablemente, o afortunadamente, no lo sé, no encontró nada. Dijo que seguramente había tenido una pesadilla, y como mi hermano no quiso admitir que lo había visto también, me echaron la culpa a mí y me dijeron que dejara de andar inventando cosas, que me fuera a dormir. Lo típico de padres. Esa noche, como 1 hora después, rogué para dormir en la sala, pero como no me dejaron, tuve que volver a mi cuarto. Mi hermano y yo estábamos muertos de miedo, ambos metidos en su cama mirando por las ventanas del piso al techo, cuando esa cosa volvió. Venía caminando por el callejón, junto a la cerca de malla, en 4 patas. Y la cerca le llegaba a mitad del hombro. O sea, esa cosa era enorme. Olfateaba el suelo, dio un par de vueltas, y luego saltó la cerca hacia nuestro patio como si nada. Caminó directo hacia la ventana y, otra vez, puso su nariz contra el vidrio como si estuviera tratando de ver hacia adentro. Estábamos en pánico total. Mi hermano solo dijo a la mierda esto, y en cuanto se bajó de la cama se escuchó un estruendo y un fogonazo. La cosa junto a la ventana fue empujada de lado por el impacto, y sin perder el ritmo, se giró y salió corriendo a toda velocidad por el patio, saltó la cerca del fondo, cruzó el callejón entero de un salto, y cayó en el patio del vecino de atrás. Fácilmente fue un salto de 5 o 6 metros, como si nada. Luego se perdió en la oscuridad al costado de esa casa. Mi papá volvió corriendo con la escopeta en la mano, y apenas entró gritó que teníamos que irnos. Esa noche empacamos y nos fuimos a un hotel. Mi mamá se negó rotundamente a creer lo que habíamos visto. Solo vivimos en esa casa unos 6 meses más. A mi papá lo afectó tanto que ni siquiera quería volver. Le dijo a mi mamá que deberíamos mudarnos al día siguiente, pero ella no lo permitió. Pasado ese tiempo, finalmente ella cedió y nos mudamos. Ten en cuenta que esto pasó en la región de las llanuras costeras de Texas. Aquí no hay caninos salvajes grandes. Hay perros callejeros y coyotes, pero nada que se acerque al tamaño de esa cosa. Mi papá jura que le disparó con una escopeta calibre 12, desde unos 5 metros, directo debajo del brazo izquierdo, dándole en las costillas donde deberían estar los órganos vitales. Pero no pasó nada. Simplemente salió corriendo. Dice que lo que más lo aterrorizó fue que, cuando vio cómo saltaba la cerca, se dio cuenta de que se acercaba agachado, pero en 2 patas. No iba en 4 patas. Y cuando llegó a nuestra ventana, se irguió un poco más, y ahí entendió que, aunque parecía un perro, su cuerpo estaba mal. Dijo que parecía una persona corpulenta disfrazada de perro, pero que se notaba que no era un disfraz. Además, cuando andaba en círculos oliendo el suelo antes de entrar al patio, no estaba olfateando como un perro real. Estaba mirando nuestra ventana con el rostro hacia abajo, como fingiendo que olía el suelo, como si estuviera actuando un papel para ver si alguien lo notaba. Y según él, ha tenido perros toda la vida, y todo lo que hacía estaba mal. Tiempo después, le pregunté por qué había salido al patio si pensaba que todo era una pesadilla mía. Y me dijo que fue por culpa de mi hermano. Dijo que, por más pánico que yo mostrara, mi hermano estaba blanco como una hoja y no despegaba la vista de la ventana. Me dijo, tu hermano nunca había estado tan asustado, y jamás ha sido de inventarse cosas así. Así que, ya acostado con mi mamá, lo pensó bien y decidió que si mi hermano estaba así, entonces definitivamente habíamos visto algo. Agarró la escopeta por si tenía que espantar a algún loco del patio.
Su plan era salir por el garaje y rodear la casa para ver si alguien estaba espiando o si realmente había alguien haciendo algo raro. Jamás se imaginó que íbamos a haber visto una criatura con forma de perro gigante. Pensaba que, siendo de noche y siendo niños con mucha imaginación, tal vez habíamos confundido a una persona con algo más. Pero en cuanto vio esa cosa saltar la cerca lateral, y con la farola del callejón iluminando el patio, la vio bien y se le congeló la sangre. Iba a regresar sigilosamente a la casa hasta que la criatura se acercó a la ventana. Y dijo que, en el instante en que se enderezó, sintió un miedo abrumador. Como si algo horrible fuera a pasarnos. Siguiente historia. Una vez me desperté en medio de la noche por el sonido de mi puerta abriéndose lentamente. Pude ver la silueta de alguien parado ahí, pero cuando encendí la luz, no había nadie. La puerta seguía cerrándose poco a poco, como si quien, o lo que sea, hubiera estado ahí, se estuviera yendo. Aún más inquietante, la alarma Nest contra incendios del pasillo se había iluminado detectando movimiento, pero no había nadie. Todavía me da escalofríos recordarlo. Siguiente historia. Cuando tenía 9 años, volvía a casa en bicicleta al atardecer. Vivíamos en el campo, subiendo una pequeña montaña. El camino desde el pueblo tenía una subida, un tramo plano, y luego otra subida más. Las farolas solo llegaban hasta el final del tramo plano. Me daba un poco de miedo la oscuridad, así que me detuve justo al final de donde llegaban las luces, al pie de la última subida, para reunir valor y pedalear el último tramo hasta casa. Era luna parcial, así que no estaba completamente oscuro. En lo alto de la subida vi una figura bajando por el camino hacia mí. Pensé que sería mejor esperar a que se acercara, me sentiría menos asustado si había alguien más cerca cuando pasara por la parte oscura. Pero cuando la figura iba más o menos por la mitad de la bajada, entró en la sombra delgada de un árbol y nunca volvió a salir. Simplemente desapareció. Me quedé ahí un buen rato, tratando de entender lo que acababa de ver, y luego me entró el pánico y bajé en bicicleta de vuelta al pueblo. Me quedé allá hasta que mis padres llegaron en coche, preguntando por qué no había regresado a casa. Trataron de explicarlo diciendo que tal vez la persona se metió al bosque o algo así. Lo que no me dijeron en ese momento, porque temían que nunca más me atreviera a subir solo a casa, fue que mi papá había visto lo mismo, volviendo a casa del trabajo. La había visto con claridad, bajando por la colina durante un buen rato. Pero cuando bajó la vista solo por un segundo y volvió a mirar, ya no estaba. No había huellas en la nieve fresca. Años después leí un libro sobre leyendas locales, y al parecer, durante al menos un siglo muchas personas han visto a esa misma figura bajando la colina y desapareciendo a mitad de camino. Siguiente historia. Mi primer trabajo fue como locutor de radio en una pequeña emisora local a mediados de los años 90. Era un edificio diminuto, en medio de un campo, con una antena de unos 150 metros en la parte trasera y un único camino de entrada desde la carretera principal hasta la puerta. El transmisor estaba justo detrás del estudio, separado por un vidrio con aislamiento acústico, y tenía una bombilla que siempre estaba encendida. La emisora era tan pequeña que podías ver esa bombilla del transmisor desde el camino. Solo había 2 puertas, la delantera y una en la sala del transmisor. Esa puerta trasera ni siquiera tenía picaporte por fuera y siempre estaba cerrada desde dentro. Era imposible entrar por ahí. Yo trabajaba el turno de la tarde, de 5 a 10 p.m. Después de mi turno, la estación literalmente salía del aire por la noche. Siempre era el último en irme, así que después de apagar la señal, tenía que programar los anuncios del programa de la mañana, lavar los platos, terminar algunos trabajos de edición, etc. Tras un año de trabajar allí, ya había acumulado un par de experiencias raras, sombras que se movían en el borde de mi visión, luces que se encendían y apagaban solas. Una noche, apenas había llegado, ya estaba al mando de la consola y me estaba preparando mentalmente para las 5 horas siguientes. Levanté la vista hacia la puerta principal, a través de las puertas del estudio, y vi la silueta perfecta de un hombre de aproximadamente 1.80 metros. Estaba ahí, y luego no. Fui con mi jefa, que dicho sea de paso,
ni en sus mejores días era una persona amable, y le dije, tengo una pregunta rara. Ella suspiró y me miró como esperando cualquier cosa. ¿Alguna vez has sentido que hay alguien más aquí, alguien que no debería estar? Mi jefa gritó a través del edificio para que otra persona viniera a su oficina. Cuando llegó, me señaló con la cabeza y dijo, él ha visto a Jimmy. Supuestamente, todos habían visto a Jimmy, el dueño original de la estación. Se aparecía de vez en cuando, no te va a hacer daño. Solo viene a revisar cómo va todo. Desde entonces, Jimmy empezó a aparecerse. Su presencia era inofensiva. Mi estudio daba hacia otro que ya no se usaba y a veces las luces se encendían y apagaban solas ahí. Yo simplemente decía, hola, Jimmy. Todo va bien, y las luces se detenían. Una vez abrió el grifo del agua. Otra noche me susurró el nombre al oído, y eso sí me puso los pelos de punta, o al menos creo que era él, porque había otra cosa en esa estación. Algo que no tenía nombre. Y no era Jimmy. Esta otra entidad era pequeña, como a la altura de las espinillas, y tenía una energía horrible. Siempre me daba una sensación realmente mala. Esa era la sombra que veía moverse a mi lado, justo en la periferia de mi visión. Sabía que estaba ahí porque me invadía un miedo puro, sin razón aparente. Una noche en particular fue la más aterradora de mi vida. Han pasado casi 30 años, y todavía no puedo explicarlo. Apenas todos se fueron del edificio esa noche, sentí que esa cosa estaba ahí. Encendí todas las luces, subí la música, e intenté ignorarla, pero mientras pasaban las horas, todo se ponía peor. Las luces parpadeaban por todo el lugar. Una impresora de matriz de punto en la oficina de ventas empezó a imprimir sola, algo que jamás había pasado, y esa oficina estaba cerrada con llave. Después, las placas del techo comenzaron a moverse, como si alguien las empujara desde arriba con un palo. Empezaron justo en mi estudio, y se fueron desplazando por el pasillo hasta llegar a la puerta principal. Y entonces, la puerta principal se abrió. Una maldita puerta cerrada con llave se abrió. Fui hasta allá para cerrarla y volver a ponerle el seguro. Y al hacerlo, vi por el vidrio de la puerta que había una taza de café y un puro sobre el escalón. No había ninguna razón para que estuvieran ahí. En el camino de regreso al estudio, sentí una bocanada de olor a puro que me pegó directo en la cara. En ese momento me importó un carajo si quedaban deberes pendientes. Apagué la señal de la estación, agarré mis llaves y salí corriendo de ahí. Fui hasta el auto, retrocedí y, al mirar por última vez hacia la puerta principal, vi una figura dentro del edificio, parada frente a la luz del transmisor. Aceleré y me fui directo a casa. Y sí, todo eso es una locura. Pero no es lo más inexplicable. ¿Es 100% imposible que alguien haya logrado colarse y hacerme una broma muy elaborada? No. Existe una posibilidad diminuta de que alguien lo haya hecho, pero hasta el día de hoy no tengo ni idea de cómo. El edificio era viejo y pequeño. Pero aún así, no descarto por completo que haya sido una broma. Esa noche llegué a casa y le conté todo a mi mamá. El corazón todavía me latía a mí por hora. Ella solo dijo, Sobe, bueno, es hora de dormir. Fui a mi cuarto, me conecté a un BBS, los foros en línea de la época, y empecé a escribirle a un amigo sobre lo que me acababa de pasar. Mientras escribía, el parlante del módem se encendió. Si usaste módems de dial-up alguna vez, sabrás que el parlante no se activa después de que ya estás conectado. Incluso si alguien en la casa levanta el teléfono, no se activa el parlante, solo se corta la conexión o ves datos corruptos. Pero el parlante se encendió, y una voz salió mezclada con el ruido de la conexión. Gritó, ayúdame. Luego el parlante se apagó. Y en la pantalla no pasó absolutamente nada. Ese sonido, ese grito, lo tengo grabado en el cerebro. Lo recuerdo con claridad hasta el día de hoy. No tengo cómo explicarlo. Mi mamá era la única otra persona en casa, y te juro que ella jamás haría algo así. Ni podría haberlo hecho. Esa fue, sin duda, la noche más aterradora de mi vida. Soy lo más escéptico posible con todo lo paranormal, fantasmas,
ovnis o cosas así. Pero esa noche está más allá de lo que puedo explicar. Y como nota final, he vuelto a visitar esa emisora algunas veces cuando regreso a mi ciudad. Aún conozco gente que trabaja ahí. Jimmy sigue activo y todos en la estación lo conocen. ¿Y la pequeña sombra inquietante? Nadie más ha dicho haberla visto. Siguiente historia. En uno de mis trabajos anteriores como administrador de sistemas, sysadmin, estábamos cerrando uno de nuestros centros de datos más pequeños porque lo iban a consolidar con uno de los más grandes. Aún así, teníamos que tener al menos una persona en el lugar por si surgía algún problema con los servidores que necesitara atención presencial. Nos turnábamos cada semana para hacer el turno nocturno ahí. Ese lugar supuestamente estaba embrujado. No tengo idea de por qué o por quién, solo escuché rumores de algunos compañeros cuando empecé a trabajar ahí. Imagínate una oficina abierta, bastante amplia, completamente vacía de cubículos, escritorios y todo lo demás que normalmente habría. Solo quedaba un escritorio, el mío, y algunos cables colgando del techo. Además, solo funcionaban las luces sobre mi escritorio y apenas iluminaban 1 metro alrededor. Ese fue mi rincón durante toda la semana, jajaja. Recuerdo estar ahí, escuchando el ruido ambiente que venía desde la sala de servidores, ventiladores, sistema de enfriamiento, etc., trabajando en un servidor de uno de nuestros clientes, cuando de reojo veo que algo cruza la sala rápidamente. Levanté la vista y no vi nada, así que pensé que tal vez mis ojos estaban cansados por la luz de la pantalla, como cuando ves esos puntitos flotando después de forzar la vista. Volví al trabajo. 5 minutos después, lo vi de nuevo. Pero esta vez también escuché cómo se abría y cerraba la puerta del baño. Era una de esas puertas pesadas que tienes que jalar y luego se cierran solas con un mecanismo en la parte de arriba. Pensé que tal vez algún compañero había venido por un problema en algún servidor, así que me levanté para saludarlo y esperarlo. Pasaron como 10 minutos y nadie salía del baño. Entré para asegurarme de que no le hubiera pasado algo. Uno de mis compañeros tenía antecedentes de convulsiones, pero sorpresa, el baño estaba completamente vacío. Ahí fue cuando me empezó a dar muy mala espina todo. Salí del baño, y justo entonces volví a ver a esa cosa, una especie de sombra humana, cruzando rápidamente por el otro lado de la sala. Pero esta vez no la vi de reojo, la vi directamente. Crucé rápido el lugar, encendí todas las luces y empecé a revisar la oficina y la sala de servidores convencido de que alguien me estaba jugando una broma. No encontré a nadie. Ni un alma. El resto de la noche no pasó nada más, ni el resto de la semana. Pero yo estuve ahí, cada noche, prácticamente cagado del miedo, sentado en mi escritorio esperando que volviera a pasar algo.